Marshall's buyers are hustling hard to get amazing new gifts into stores, right up to the last minute. Like a designer perfume for that friend who never RSVP'd. Wish list topping toys for her kids who came too. Belgian chocolates for the neighbor. A cozy scarf for your boss. And a wool jacket for your husband that you definitely did not almost forget. Marshalls. We get the deals, you get the good stuff. Even at the last minute. Phew. Find a Marshalls near you. The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in more places that could expose you more to identity theft. But LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our US-based restoration specialists will fix it, guaranteed, or your money back. Don't face drained accounts, fraudulent loans, or financial losses alone. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. La semana pasada ya hablamos de Vitaldent, fue una de las noticias importantes, pero hoy en el Territorio Negro vamos a desentrañar quién hay detrás de Vitaldent y sobre todo su propietario, el presidente de Vitaldent, Ernesto Ramón Colman. Hay cosas muy interesantes que nos van a contar Luis Rendueles. Buenas tardes, Luis. Hola. Y Manu Marlasca. Buenas tardes, Manu. Hola, muy buenas tardes. Bueno, es una de las marcas más conocidas del mundo odontológico, Vitaldent. Se convirtió la semana pasada en el objetivo de una macrooperación policial contra el blanqueo de capitales. Los máximos responsables de esta cadena fueron arrestados y encarcelados después de que la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF de la policía lanzasen la operación Topolino, en la que se ha destapado una enorme trama de blanqueo de capitales que funcionaba de manera sistemática y institucionalizada en la compañía liderada por un protésico dental uruguayo que había amasado una fortuna enorme. Vamos a contar quién es este Ernesto Ramón Colman Mena, que llegó a Madrid hace ¿cuánto tiempo? Pues llegó a Madrid en el año 1989 y llegó huyendo de la crisis en Argentina, el país en el que llevaba 15 años residiendo. Llegó con $1.000 en el bolsillo y un título de protésico dental y se instaló en una habitación del piso de Móstoles en el que vivían unos amigos, ahí muy modestamente. Comenzó fabricando piezas dentales que vendía con éxito a distintas clínicas hasta que en el año 1991 consiguió abrir su primer centro, una clínica en la madrileña Gran Vía, en el centro de Madrid, con una idea muy clara. La idea era acercar los dentistas a las clases medias con clínicas que estuviesen a pie de calle y con precios muy competitivos. Ya 5 años después, en el año 1996, registró el nombre de Vitaldent y comenzó un crecimiento que llegó a suponer la apertura de hasta 40 clínicas por año. Lo que después se vino a llamar dentistas low cost, pero que vamos, que los precios no eran low cost ni mucho menos. Es evidente que le fue muy bien porque de esa clínica en el centro de Madrid es que ha pasado a tener más de 400. 450 clínicas hay todavía Vitaldent, 146 son propias y el resto son franquicias. Están sobre todo en España, pero últimamente también había abierto centros en Italia y en Portugal. Y lo único que le había salido mal a Colman hasta la semana pasada fue el intento de llevar Vitaldent a Estados Unidos. Allí llegó a tener 29 establecimientos y ocupó algunas páginas en la revista Time, donde le llamaban McDentist, una cadena de dentistas rápidos, ¿no? Sin embargo, esas franquicias arrojaron muy malos resultados y tuvieron que cerrar. Y además no solo supusieron un fracaso económico, sino que uno de los franquiciados, que era el titular de un Vitaldent en Miami, fue quien decidió denunciar esas prácticas de Colman y para ello acudió a la Fiscalía Anticorrupción en el año 2013, que hace ahora un año y tras varios meses de diligencias de investigación, la Fiscalía presenta una denuncia en un juzgado de Majadahonda. Y en esas denuncias, la de ese franquiciado y la de los fiscales, ¿ya se ha apuntada el entramado que se ha destapado ahora? En la denuncia de los fiscales Grinda y Rosa se habla abiertamente de organización criminal con una unidad de propósito y cuyo objetivo final sería el fraude organizado, lo dicen así, y el blanqueo de los beneficios obtenidos. En la cúspide, en la cima de esa organización criminal, se sitúa Ernesto Colman, el presidente de Vitaldent, que es responsable de todas y cada una de las empresas que formaban parte de este entramado, diseñado ya desde su propia creación para defraudar. ¿Y cómo se crea ese entramado? ¿Se crea ya con la intención de defraudar? ¿Vosotros creéis? ¿O? Sí, ya, desde la base. Ya se imagina, se dice, bueno, aquí vamos a sacar pasta por donde podamos. Colman crea 2 categorías de sociedades. Una, las que son poseedoras de las participaciones de las clínicas propias de Vitaldent, es decir, las que no son franquicias, y las que gestionan esas franquicias, que son un cúmulo de decenas de compañías que lo que sirven es, por ejemplo, para facturar trabajos no realizados, son sociedades patrimoniales titulares de inmuebles, son gestoras de publicidad e incluso empresas dedicadas a los viajes o al patrocinio de competiciones deportivas, sobre todo de competiciones relacionadas con el mundo del caballo. Hemos visto precisamente estos días varias imágenes de Colman compitiendo
en unas carreras de tiro. Era muy aficionado, parece ser, a los caballos. Mucho. De hecho, Colman explotaba una finca de caballos en Villacastín, en la provincia de Segovia, y allí se celebró el año pasado el Campeonato de España de Enganches. El entrenador de Colman es el cochero australiano Boyd Exel, que es 3 veces campeón del mundo. Y hace años que Colman, el dueño, representa a Uruguay en los Juegos Ecuestres Mundiales y en las pruebas de la Copa del Mundo de Enganche. En mayo de 2015 participó en el Windsor Royal Horse Show, que se celebra en los jardines del Palacio Real Británico. El duque de Edimburgo le entregó su trofeo como 7º clasificado. Vaya, no se estaba de nada el señor, ¿eh? No. Tanta fortuna, empezando como protésico con una clínica en Madrid, tanta fortuna amasado. Pues hace ya 7 años, en una lista de los 100 más ricos del mundo, más ricos de España, perdón, el diario El Mundo cifraba la fortuna de Colman en cerca de 600 millones de euros. Lo cierto es que la UDEF ha encontrado en poder de Colman un enorme patrimonio asociado a él y a sus empresas. Por ejemplo, una casa de 1.000 metros edificados en la finca, que es una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid, donde vive, por ejemplo, Cristiano Ronaldo. Otra casa en Las Rozas, un palacete en Castrillón, en Asturias, una casa en Guadalmina, en Marbella, una vivienda en Baqueira, un piso en Manhattan y esa finca de caballos de la que te hablaba antes. Un día, dando un paseo por las inmediaciones de su casa de Baqueira, su casa cercana a la estación de esquí, encontró un pequeño pueblo abandonado del Valle de Arán, Mongarri, y lo que hizo fue hacer las gestiones para comprárselo. Pagó 5 millones de euros y su idea era montar allí, en ese pueblo que se compró, una ecoaldea. Caramba, pues me compro un pueblo, tengo una casa en Baqueira, en Marbella, la finca, y también le gustan los coches, los aviones, de todo. Sí. La policía ha movilizado 36 coches de alta gama, uno de ellos es un Bentley Continental valorado en más de 200.000 euros. Además, varias de las compañías de Colman son dueñas de diversos aviones y hasta el año 2013 tenían un helicóptero. Todo este patrimonio enorme, el inmobiliario, más de 120 fincas, Manu solo te ha dicho las principales, y el de los vehículos, estaba a nombre de esa maraña de sociedades de las que te hablábamos antes. Además, Colman tenía 2 SICAF, esas sociedades que se discuten ahora, ¿no? En el nuevo gobierno de capital variable, que pagan solo un 1%, un 1% de impuestos, sí. Eso es, y en las que hay que tener un mínimo de 6 millones de euros. ¿Y cómo era la operativa de Colman? Porque se había hablado de que cobraba en B de los franquiciados y después blanqueaba, pero ¿cómo se hace eso más o menos? Bueno, era relativamente fácil y sencilla. La base de todo era la creación de una gigantesca caja B que burlase cualquier control fiscal y que generase grandes cantidades de dinero opaco a la agencia tributaria, cuyo destino final, el de ese dinero, se intentaba desvincular de su origen haciendo operaciones ficticias y empleando sociedades instrumentales en España, en Holanda, en Suiza o en Luxemburgo. Al principio, cada clínica podía generar en B, cobrar en B, la cantidad mensual que quisiera. Eso sí, debía siempre entregar el 10% de todo lo que había ennegrecido a la organización que dirigía Colman, ¿no? El propio presidente de Vitaldent establecía un sistema de recogida de dinero en efectivo e incluso en las reuniones anuales de los franquiciados había un momento dedicado exclusivamente a ese fin. Posteriormente, Colman exigió el pago de entre 10 y 12.000 euros al mes en efectivo a todas esas clínicas propias y a algunos franquiciados que eran de mucha confianza suya. Todas estas entregas de dinero B, de dinero negro, se recogían en una doble contabilidad en los registros informáticos de Vitaldent en un programa propio que se llama Ulises, aunque los máximos responsables disponían de un acceso a un botón del pánico con el que podían borrar todas esas anotaciones apretando una sola tecla. En los últimos meses de la investigación, la policía detectó cómo varios franquiciados viajaban a Madrid para hacer entrega de ese canon en B e incluso cómo desde la dirección de Vitaldent se apremiaba, se achuchaba a unos cuantos franquiciados para que se pusiesen al día porque iban muy retrasados en sus pagos de dinero B. A ver, Colman exigía esa caja B a los franquiciados que evidentemente también tendrían que cobrar a sus clientes, bueno, no sé cómo sacarían el dinero negro, y que alguno de ellos, quizá harto, fue el que puso la denuncia que ha acabado con el presidente de Vitaldent en la cárcel. Así es, porque estas exigencias, este sistema, digamos, estos pagos siguieron en los años más duros de la crisis, pero es que además las diligencias de investigación de la Fiscalía han puesto en evidencia algunas prácticas abusivas de Vitaldent a los franquiciados, ¿no? Les cobraba, por ejemplo, de inicio 360.000 euros por llevar su nombre en los centros, por llevar su marca. Pero además les cobraba sobrecostes en muchos apartados, ¿no? Por ejemplo, obras de acondicionamiento de los locales, compra de software de las clínicas, arrendamiento, alquiler de los locales, todos eran propiedades de sociedades del entramado. También había sobrecostes en la compra de material a los proveedores que también elegía Vitaldent. Colman y su cúpula cobraban también un canon anual por publicidad, un 5% de las ganancias brutas, que en realidad no iba a ese fin, no se destinaba a publicidad, sino que iba a parar directamente a los bolsillos de los responsables de la organización. La formación de los trabajadores e incluso la financiación de los franquiciados también servían para obtener esos sobrecostes a todos los que quisieran llevar el nombre de Vitaldent de sus clínicas. Bueno, lo que me parece sorprendente es que pudieran ser rentables las franquicias de Vitaldent, teniendo en cuenta todo lo que debías desembolsar para poder abrir una de ellas. Es alucinante, estamos hablando de muchísimo dinero. Y esa caja B supongo que rebosaría pasta
¿Y qué hacían con todo ese dinero? La policía investiga ahora precisamente esto, ¿no? En la caja fuerte de Colman, la policía encontró 400.000 euros en metálico y en el despacho que compartían 2 de sus personas de confianza encontraron otros 100.000 euros más. En noviembre del año 2012, otro de los pretorianos de Colman, Miguel García Álvarez, fue interceptado en Andorra cuando llevaba 130.000 euros también en metálico. Los investigadores creen que la cantidad de dinero B era tan grande, tan enorme, lo que tú decías, que los responsables de Vitaldent tenían que tener varias cajas de seguridad en distintos bancos, ¿no? El propio Colman había abierto 2 cuentas corrientes, no podía faltar, en una sucursal suiza del Credit Suisse en Ginebra, lo que le hacía posible también entregar dinero en efectivo en las oficinas de aquí del Credit Suisse, en España. La sospecha es que gran parte de ese dinero de esa caja B salía de España. Desde el año 2005 al 2013 se han detectado 494 operaciones de pago al exterior por un importe superior a los 132 millones de euros. La mayoría de ese dinero ha ido a Italia. Pero el dinero también volvía en forma sobre todo de facturas de servicios ficticios. En el mismo periodo se han detectado 294 operaciones de recepción de fondos procedentes del extranjero por un importe superior a los 70 millones de euros. Un dinero que en su mayoría, en este caso, procedía de Italia, pero también de Suiza. A ver, hay algo que no entiendo. Decís que habían operaciones sospechosas desde el año 2005. Es que estamos hablando de hace muchísimos años, mucho tiempo defraudando. ¿No se había podido detectar antes? Un perito de la agencia tributaria hizo un informe el mes pasado, en enero del 2016 de este año, y dejó claro que se estaba defraudando mucho dinero, aunque no cifró la cuantía del fraude. Los peritos de la agencia tributaria, de la unidad de apoyo a la Fiscalía, estudiaron toda esta información fiscal de Colman y concluyeron que en sus declaraciones de IRPF hay descuadres e incrementos patrimoniales no justificados que pueden suponer delitos contra la Hacienda por lo menos en 3 años, en el 2006, 2007 y 2013. El único de todos esos que no ha prescrito, es decir, el único que le puede costar una condena, es este último. La UDEF de la policía hizo un cálculo con la premisa de que cada una de las 146 clínicas propias paga un canon mensual de 10.000 euros, que es un cálculo conservador porque ese canon iba entre 10 y 12.000 euros. Con este importe, Vitaldent habría generado más de 17 millones de euros de dinero opaco al año. En ese mismo informe de la UDEF se aportaban pruebas del flujo monetario, del flujo de dinero que viajaba desde las clínicas de Vitaldent hasta Luxemburgo, otro sitio opaco. Estoy absolutamente mareada. Yo que no he visto un billete de 500 y me estáis hablando de 17 millones de dinero negro al año, por favor, qué barbaridad. Y en esta operación Topolino hubo 13 detenidos. Hemos hablado de Colman, 6 más están en prisión. ¿Quiénes son todos estos? Sí, el primero Colman, Ernesto Colman, según el auto de prisión de la juez número 2 de Majadahonda, es quien impartía las órdenes, las instrucciones, el creador de toda esta estructura societaria destinada a enriquecerse de forma ilícita, mediante las ganancias derivadas del fraude fiscal, sobre todo. El auto de la juez es muy claro, dice que ha ingresado enormes cantidades de efectivo en su patrimonio personal mediante el flujo de dinero de las clínicas Vitaldent. El italiano Bartolo Conte también está en prisión ahora mismo. Es el responsable financiero de Vitaldent y presidente de la rama italiana del negocio. Además, gestiona el marketing y la publicidad del grupo, que era una de las fuentes mayores de ingreso en negro mediante ese canon publicitario que realmente no era un canon publicitario. También está preso un argentino, Julio Nicolás Sisini, que según la jueza es el encargado de las sociedades que sirven para borrar el rastro, para enmascarar el dinero negro de Vitaldent. Los hermanos Javier y Óscar Arteaga, que comenzaron como franquiciados de Vitaldent y ahora eran dueños de 22 clínicas, formaban parte también de la estructura de recaudación de dinero negro. En casa de Óscar Arteaga, la policía encontró 615.000 euros en metálico, 66.000 euros solo en el de su hermano Javier. La última de las personas encarceladas en esta operación Topolino es Yolanda Copete. Es una mujer que comenzó como secretaria de Colman y se convirtió prácticamente en chica para todo a sus 37 años. Se encargaba de la recogida de dinero B, a ella se dirigían los franquiciados para pedir un aplazamiento o una quita en el pago de ese canon en B, se encargaba del programa informático en el que se anotaban los pagos en B, ese programa Ulises, y también tenía acceso a ese botón del pánico para borrar todos los archivos sospechosos. Tengo la sensación de que parece que es muy fácil en algunos ambientes poder generar un montón de dinero negro. Bueno, los clientes que van a una clínica dental muchas veces aceptan pagar. Pero claro, aceptan pagar a través de una financiera y que esa financiera da el dinero y la deuda le queda al cliente. Así que, bueno, en fin, ya hablamos la semana pasada con Rubén Sánchez de Facua, que van a estar muy pendientes de lo que pueda pasar con todos los clientes de Vitaldent y de otras clínicas dentales que se ha descubierto que eran un fraude. Por cierto, que gracias a los oyentes descubrimos lo que quiere decir Topolino, porque al principio decíamos Topolino es un coche, es un tacón, ¿qué es Topolino? No. Los agentes de la UDEF han tirado de humor para bautizar esta operación, ¿no? Tiene gracia. Topolino o Topino es el nombre que en Italia se da al ratoncito Pérez, a la criatura que deja debajo de la almohada dinero B a los niños, a los que se les caen los dientes, ¿no? Efectivamente. De hecho, en el blog de la empresa Vitaldent todavía hay una entrada en la que se explica muy bien quién es el ratón Pérez y su equivalente, Topolino, en otros países. Si uno googlea
página y pone Topolino, Ratón Pérez, la segunda entrada que sale es precisamente la de las páginas de Vitaldent. Es brillante, pues aquello de nosotros nos quedamos con tus dientes y a cambio nos das dinero negro, es fantástico. Yo creo que había que actualizar aquel territorio negro que hicimos hace ya muchos sobre los años. Nombres de las operaciones. Sobre los nombres, porque hoy nos ha sorprendido la operación de la Guardia Civil que ha acabado con la detención de Alfonso Grau, sí. Le han llamado clepsidra. Que clepsidra es un reloj antiguo que funcionaba con el agua. Con agua. Es que sí, no nos van a dejar decir mucho, pero hay unos guardias civiles, hay un par de guardias civiles en la UCO que han estudiado latín y cosas clásicas, y de ahí viene púnica y clepsidra y todas estas cosas. La verdad es que son... Y taula. Y taula, sí. La verdad es que tienen mucha gracia, ¿eh? Son listos, nos hacen pensar con estos nombres de las operaciones. Muchas gracias, Luis Rendueles, Manu Marlasca. Hasta el lunes. Adiós.